Hola, muchas gracias por tu atención y tu tiempo. En esta ocasión vamos a seguir conversando un poco más sobre el conflicto biológico. En el video anterior había dado información sobre las características que tiene que tener un conflicto biológico para que se desarrolle. Había dado dos ejemplos, uno era de mi perrita, Gaia, y otro era un ejemplo personal. Habíamos visto también la diferencia entre conflicto psicológico y conflicto biológico, y que el conflicto biológico se daba en los seres vivos, o sea, lo desarrollaban los seres vivos, y el conflicto psicológico solamente se desarrolla en el ser humano. Bien, en esta ocasión vamos a hablar cuando un conflicto biológico es real y cuando un conflicto biológico es simbólico. Un conflicto biológico real lo vive tanto el ser humano como los animales y las plantas, mientras que un conflicto biológico simbólico lo vive el ser humano. Y ahora voy a dar un par de ejemplos como para poder ver la diferencia entre conflicto biológico real y conflicto biológico simbólico. Entonces, volviendo a los ejemplos que compartí en el video anterior, si aterrizás por primera vez en este video, te sugiero que vayas al video anterior, lo escuches para que puedas seguir el hilo conductor en este video. Entonces, un conflicto biológico real lo vivió mi perra Gaia. ¿Por qué? Porque hubo una muerte que fue de su compañerito Pichón y ella lo vivió como carencia de un bocado vital y también lo vivió como un conflicto de separación del contacto, produciendo eczemas en su piel. Entonces, lo que produce eso es un síntoma a nivel piel, donde empiezan, una vez que soluciona el conflicto, con prurito, con pérdida de pelo y con inflamación y dolor en esa zona. Eso que vivió Gaia es un conflicto real. Hubo una pérdida que se vivió como un conflicto biológico y a partir de ese conflicto biológico desarrolla determinados síntomas, dependiendo de la percepción con la cual se vivió esa situación. Vamos ahora a un ejemplo de conflicto simbólico y es justamente el que di en el video pasado con respecto a mi casa contenedor y la caída del ventanal. ¿Por qué es un conflicto simbólico? Bueno, porque a partir de esa situación, de esa noticia que yo recibo, lo viví como algo indigerible, como algo que no lo podía asimilar. Entonces, mi organismo se adapta para segregar más jugos digestivos. Eso puede empezar en el mismo estómago, generando más ácido clorhídrico para disgregar esa situación, y luego que pasa al duodeno, que es donde se vierten los jugos hepáticos y pancreáticos, siguió funcionando o siguió adaptándose mi organismo para poder generar más jugos hepáticos y pancreáticos para seguir digiriendo esa situación que se me había quedado atascada en esa parte del cuerpo. ¿Y por qué es simbólico? Porque uno puede tener un conflicto real, por ejemplo, comiéndose un hueso o un pedazo de madera o algo duro que uno se puede tragar. Una vez que llega al estómago, el estómago tiene que disgregar el bolo alimenticio o el alimento que está ahí, pero al tratarse de un hueso o de un pedazo de madera que uno se tragó accidentalmente, por ejemplo, pues, tiene que segregar más jugos gástricos para poder realmente disgregar ese hueso que está en el estómago. ¿Cómo lo hace el estómago? Bueno, primero hace una hiperfunción, o sea, trata de poner en funcionamiento el 100% de generación de jugos gástricos para poder disgregar ese hueso o ese pedazo de madera que tengo en el estómago. Si no alcanza con eso, va a empezar a generar más células que generen más jugos gástricos para poder disgregar ese hueso o ese pedazo de madera, que son los famosos llamados tumores. Una vez que el estómago hizo su parte, el bolo alimenticio, en este caso el hueso o la madera, va a seguir su vía y va a pasar por el duodeno, que es el lugar donde tanto el páncreas como el hígado segregan sus enzimas hepáticas para seguir digiriendo y para seguir descomponiendo ese bolo de alimento, ¿sí? Eso tranquilamente, como les comenté, puede pasar con un hueso, ¿sí? Pero es algo real que yo me tragué.
En cambio, en el ejemplo del contenedor, yo me tragué una mala noticia. O sea, no hay un alimento en el estómago que disgregar, sino que hay una mala noticia que disgregar. Por eso el ser humano tiene esa capacidad de simbolizar todas esas situaciones que va viviendo día a día, pero el cerebro no entiende entre real y simbólico. Entonces, si nosotros pensamos que nos tragamos una noticia indigerible, el cerebro lo va a tomar como si nos hubiésemos tragado un hueso y va a activar los mecanismos que sean necesarios para digerir y para asimilar esa situación que me acabo de tragar. Voy a poner 2 ejemplos más para seguir entendiendo esta diferencia entre conflicto biológico real y conflicto biológico simbólico. Y el dinero es un elemento clave para poder diferenciar estos 2 tipos de conflicto. Por ejemplo, un animal va a conflictuar en forma real si no tiene alimento para comer. Entonces, ante una escasez de alimento, vamos a tener una adaptación que puede ser hepática por carencia del bocado vital, por ejemplo. Ahora pasemos al ser humano. El ser humano no solo va a conflictuar por carecer del alimento, un alimento concreto, algo para comer, sino también que va a conflictuar en ese mismo sentido cuando pierde el trabajo o cuando no tiene el dinero para poder hacerse de ese alimento. Entonces, aquí se dice que el conflicto del ser humano es simbólico, porque no está conflictuando directamente por la carencia de alimento, sino que está conflictuando por el medio que lo lleva a obtener ese alimento. Pero, ¿qué pasa en este caso? El trabajo no se come y el dinero tampoco se come. Se come el alimento. Pero el simbolismo que hace el ser humano es que alimento es igual a dinero, que es igual a trabajo. Es un conflicto simbólico, ¿por qué? Porque yo puedo tener trabajo, puedo tener dinero, pero si se acaba el alimento en el mundo, ¿qué es lo que voy a comer? Sigo sin poder saciar la necesidad de ingerir un alimento, que es el bocado vital real. Vamos a otro ejemplo justamente con el dinero. En la psique humana, el dinero está asociado también a un líquido. Está asociado a la liquidez. Me liquidaron el sueldo, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo un problema con un líquido, el órgano que se puede afectar es el parénquima renal. Justamente, los riñones sirven para filtrar los líquidos. Y un conflicto biológico real por un líquido se puede dar por una inundación, un tsunami, se puede dar por una rotura de caños de mi casa y se inunda toda mi casa. Se puede dar porque estoy viviendo una situación de ahogo, me estoy ahogando en un líquido, precisamente. Pero también se puede dar por no disponer de liquidez, no disponer de la liquidación de mi sueldo. Se puede dar por problemas con el dinero. Y aquí es muy gráfico, por lo menos para mí, de cómo el dinero puede actuar conflictuando el ser humano. De una manera como carencia de un bocado vital, no tengo el dinero para comprar el alimento, y cómo puede actuar de otra manera como problema de liquidez. No tengo liquidez, no me liquidaron el sueldo. El dinero se trata, psíquicamente lo tenemos como un fluido, ¿sí? Es un fluido que va y viene. Entonces no tengo esa fluidez monetaria para solventar mi vida, por ejemplo. Entonces lo estoy viviendo con otra percepción. Lo estoy viviendo con la percepción del dinero como un líquido. Y en el otro caso del parénquima hepático, lo estoy viviendo como una situación de no tengo dinero, no tengo alimento. Sin más, hasta aquí llegamos con la información del día de hoy entre lo que es un conflicto biológico real y lo que es un conflicto biológico simbólico. Como dije en el anterior video, hay mucho para desarrollar sobre el conflicto biológico. Es un tema muy amplio y en el que abarca muchas aristas, así que seguiré compartiendo a medida que vayamos avanzando en estos encuentros sobre la ciencia curativa germánica. Desde ya, muchas gracias
pura vida para todos ustedes. Hasta pronto.